Buenas noches, estimados alumnos. Por favor, en el chat me confirman si está ok el audio. Buenas noches. ¿Se escucha? ¿Me confirman, por favor, si se oye bien? Sí, Miss, buenas noches, sí se escucha. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a continuar con el tema que estuvimos viendo el día martes, entonces, respecto al herramientas de valorización de inversiones. Mencionamos que la meta de este tema básicamente era lograr aplicar herramientas de evaluación de proyectos de inversión e interpretar los resultados obtenidos de estos cálculos realizados. Vimos el día martes lo que era el valor actual neto y ahora vamos a continuar con lo que era la tasa interna de retorno. ¿Sí? Nos quedamos, como lo hemos anotado en el chat, en el ejemplo de el TIR. ¿Sí? Básicamente, entonces teníamos este punto, que era un proyecto con una inversión de un capital de $100,000 y flujos de efectivo estimados en 25,000 en los próximos 5 años, tiene una TIR del 7.94%. Ese es un proyecto. Hay otro proyecto, otra alternativa de inversión, cuya inversión de capital inicial ya no es de 100,000 como en el primer caso, sino de 10,000. Y los flujos de efectivo proyectados en 3,000 en los próximos 5 años tienen una tasa de retorno del 15.2%. Utilizando el cálculo de la TIR, decimos en este caso que el proyecto más pequeño luce más atractivo, ignorando que el proyecto más grande puede generar flujos de efectivo significativamente mucho más altos. Vamos entonces a traer este ejemplo, ¿sí? Este ejemplo, justamente cuando indicábamos sobre el TIR, sobre las ventajas y desventajas, una de esas desventajas justamente, como lo mencionamos, es que ignora el tamaño del proyecto. No toma en cuenta el tamaño del proyecto al comparar inversiones. Los flujos de efectivo se comparan con la cantidad de desembolso de capital que generan esos flujos de efectivo. Otra desventaja adicional es que ignora los costos a futuro. La TIR solo se preocupa, en la fórmula solo se considera los flujos de efectivo estimados que son generados por una inyección de capital e ignora los posibles costos futuros que puedan afectar la ganancia durante el proyecto. Porque recordemos que esta evaluación se hace en un momento cero, antes de que la inversión se realice. Por lo tanto, es imposible poder predecir los gastos adicionales, los problemas que se puedan generar en la ejecución de una inversión, de un proyecto. La TIR justamente al considerar dentro de su cálculo los flujos de efectivo estimados, no está considerando aquellos desembolsos o gastos futuros que se puedan requerir en el desarrollo del proyecto. Y esto lo podemos ver en un ejemplo, en el ejemplo siguiente. Si se está considerando una inversión en camiones, ¿cuáles serán los costos futuros?
básicamente los de mantenimiento y compra de combustible. Estos dos costos podrían afectar el beneficio, ya que los precios del combustible fluctúan y los requisitos de mantenimiento también podrían cambiar. Un proyecto dependiente puede ser la necesidad de comprar un terreno en el cual se custodie la flota de camiones. Tal costo no sería un factor en el cálculo del TIR generados por la operación de la flota. Es decir, que no se considere ese tipo de gastos. Y así podemos seguir enumerando algunas situaciones particulares, dependiendo del proyecto de inversión, de aquellos costos que se puedan generar a lo largo del desarrollo de un proyecto. Cuando hablamos de maquinarias, por ejemplo, estas requieren sí o sí un mantenimiento fijo, un mantenimiento preventivo. Puede pasar que en el desarrollo del proyecto también estas máquinas se malogren o requieren algún cambio de repuesto particular. Entonces, eso va a generar y es cotidiano en alguno de estos proyectos de inversión. Quizás algunos proyectos tengan mucho más posibilidades de que se puedan efectuar algunos costos futuros. Pero no es importante no omitirlos o no dejar de pensar en ellos, porque finalmente estos costos los va a tener que asumir la empresa finalmente. Entonces no podemos solamente pensar en los flujos de efectivo y dejar de considerar este tipo de desembolsos. Decíamos otra desventaja que ignora las tasas de reinversión. Aunque la TIR permite calcular el valor de los flujos de efectivo futuros, hace una suposición implícita de que estos flujos pueden reinvertirse en la misma proporción que la TIR. Y básicamente eso no es práctico, ya que la tasa interna de retorno a veces es un número muy alto y las oportunidades que ofrecen tal rendimiento generalmente no están disponibles o están significativamente limitadas. Para calcular la TIR, básicamente decimos que ese es un procedimiento manual basado en el tanteo, interpolación, procurando en todos los casos determinar el valor actual neto, uno positivo y otro negativo, para luego interpolar. ¿Por qué se hace eso? Porque los valores del valor actual neto que consideren deben ser los más cercanos al cero para que la interpolación refleje un resultado más adecuado y cercano a la TIR. Esto básicamente podemos representarlo con esta fórmula geométrica, donde I es la tasa de interés y el BAN es el valor actual neto de los flujos que se van obteniendo a lo largo de un proyecto. Vamos a ver entonces la aplicación de esta interpolación en el siguiente ejemplo. Tenemos una inversión productiva en una empresa metalmecánica que requiere un desembolso inicial de $8,000. Los flujos de efectivo estimados en los 3 siguientes años son de $1,000, $3,000 y $5,000, siendo la tasa de descuento 3%. Con esta información, ¿qué se nos pide? Calcular el valor actual neto de esos flujos, calcular la tasa interna de retorno y finalmente interpretar y tomar una decisión. Vamos esto a llevarlo a la hoja que estábamos revisando. Estábamos revisando el día martes. Entonces, capital inicial o la inversión
son $8.000 y el flujo año 1 año 2 y año 3 son de 1.000, 3.000 y $5.000. La tasa de descuento es 3% para poder traer estos flujos al valor presente. Entonces vamos a calcular primero el valor actual neto. Para eso vamos a aplicar esta fórmula, ¿sí? La misma que utilizamos el día martes. A ver, voy a agrandar un poco más la hoja. Me van diciendo qué datos vamos a modificar, por favor, en el chat. Yo voy revisando sus respuestas. Y lo que ustedes me indiquen, vamos a ir haciendo el cambio. ¿Sí? ¿Cuál es el primer cambio que tenemos que hacer en esta fórmula? ¿Cuánto es la inversión inicial? A ver, en el chat leo sus respuestas. Para calcular el valor actual neto. Partimos de la inversión inicial. ¿Cuál es la inversión inicial aquí en este caso? Muy bien, Elena. 8.000, ¿sí? Voy a poner menos 8.000. Porque recuerden que ese valor va en negativo, ¿sí? El primer flujo, ¿cuánto es? El primer año. ¿Cuánto es el primer flujo? Flujo año 1, $1.000, ¿cierto? Entonces aquí vamos a colocar $1.000. La tasa, ¿cuánto es? ¿15%? No, ¿no? 3%. ¿Cuánto pongo aquí entonces? ¿Cuánto pongo aquí? Si es 3%. Muy bien, Elena. 0.03. 3% es igual que decir 0.03. Recuerden, el por ciento corre dos decimales, dos posiciones. Entonces aquí sería 0.03. ¿Sí? En el segundo año, ¿cuánto es el flujo? 3.000. La tasa igual, 3%. Y aquí lo que vamos a hacer es agregarle el tercer flujo, ¿cierto? Vamos a agregarle el tercer flujo. El tercer flujo es $5.000. Tasa 0.03. ¿Qué más cambio aquí? Más cambio. Flujo en el año 3. Flujo en el año 3. Esto no. Pongo 3 años, en el tercer año. ¿Sí? ¿Alguna observación más? ¿Alguna observación más para poder calcular el valor actual neto de esta inversión? Vamos a ver el caso propuesto, cuánto nos salía en el caso. Básicamente aquí el valor que sale es los 3.374.
El valor actual neto de esos flujos es 374. ¿Sí? Vamos entonces esto a dejarlo así. 374. Vamos a dejarlo con 2 decimales. ¿Sí? 374 o con ningún decimal. ¿Cómo interpretamos esto? A ver, algún voluntario o voluntaria. Esto ya lo hemos visto el día martes. ¿Cómo interpretábamos este resultado? ¿Recuerdan? Cuando la van es mayor que 0, menor que 0, igual a 0. ¿Algún voluntario? ¿No? ¿Cómo podemos interpretar ese resultado? ¿Como un resultado bueno respecto a este proyecto de inversión o no? ¿Qué nos decía la teoría cuando veíamos el BAN? Aquí está, mire. BAN mayor a 0, la inversión producirá ganancias por encima de la rentabilidad exigida. Puede aceptarse. BAN menor que 0, la inversión producirá pérdidas por debajo de la rentabilidad exigida. El proyecto debe rechazarse. Y BAN igual a 0, la inversión no produce ni ganancias ni pérdidas. Entonces estamos ante el primer escenario, ¿cierto? La inversión produce ganancias por encima de la rentabilidad exigida. Exacto. Muy bien. Stephanie Centeno. Muy bien. Buena conclusión. Entonces, hasta aquí hallamos lo que es el valor actual neto de esta inversión productiva. Ahora vamos a calcular la tasa interna de retorno, ¿sí? Para eso, habíamos dicho que en el caso de la TIR, es aquella tasa en la cual el valor actual neto de un proyecto es igual a 0. ¿Sí? Es igual a 0. Entonces, quiere decir que este cálculo que nosotros hemos hecho, que es 374, debería salirme 0. Para que salga 0, tengo que aplicar otra tasa de descuento. El enunciado nos da esa tasa y nos dice que en este caso la TIR al 9% me va a dar como resultado un BAN negativo. La tasa interna de retorno al 9% me va a dar que el valor actual neto sea negativo. Para ello, simplemente vamos a copiar esta fórmula. Vamos a copiar esta fórmula. Y aquí vamos a poner TIR. Y vamos a, en vez del 3, del 0.03, vamos a colocar 0.09. Porque ya no vamos a considerar el 3%, sino el 9%.
Entonces aquí vamos a cambiar. Vamos a hacerlo con fórmula para que se entienda, ¿sí? Aquí. En el BAN vamos a considerar entonces la tasa que indicaba el caso, que es 3%. Y aquí vamos a considerar el 9%. Vamos a cambiar la fórmula, nada más. E17. Acá también E17. Y aquí también E17. Y esto lo vamos a copiar aquí, considerando la TIR, la tasa en 9%. ¿Qué hace esto? Que la TIR sea 697, ¿cierto? Recuerda, la definición de la tasa interna de retorno es aquella en que el VAN, el valor actual neto de los flujos, se hace cero, ¿sí? Si la TIR se asigna con el 9%, el VAN, el valor actual neto de los flujos, sale menos 697. Acá la TIR sería 9%. Este 9% sería igual a la tasa interna de retorno. Entonces, para que esto sea cero, ¿qué debe pasar con la tasa? ¿Debe incrementarse o debe disminuir? Si en 3% sale 374, en 9% sale 697, para que esto salga cero, ¿qué debemos hacer con la tasa? ¿Incrementarla o disminuirla? Disminuirla, ¿me? Disminuirla. ¿A cuánto la disminuimos? A ver. Vamos a trabajar. Ay. ¿Les parece si ponemos 6%? ¿Sí? Si es 6%, si es 5%, ¿sí? Va disminuyendo. Si es 4.8%, si es 4.95%, ¿se dan cuenta? ¿Qué quiere decir esto? Que a esta tasa, regresamos a la teoría. ¿Qué quería decir eso? Cómo se define también la TIR como la tasa máxima que se puede considerar para aceptar un proyecto de inversión. Es decir, que en este caso, la tasa máxima que se puede esperar es del 5%, alrededor del 5%, porque de esa forma los flujos de efectivo se hacen cero o tienden a ser cero. Si la tasa interna de retorno aumenta, los flujos el valor actual neto de los flujos se hace un valor negativo, como lo hemos visto aquí, y por lo tanto podemos decir que ese proyecto no va, lo podemos rechazar. Entonces, ¿cuál es la tasa máxima que voy a esperar? Cercano al 5%. Si quisiéramos ser más específicos, podríamos aquí de repente poner 96 y ahí se hace cero, con 4.96. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí?
Edison, 4.5 era cercano. Muy bien. Exactamente, ¿cuál es la tasa entonces? Para que los flujos en los diversos años, hasta el año 3, se hagan cero, la tasa exacta sería 4.96%, cercano al 5%. ¿Quién se anima a interpretar esta tasa interna de retorno? ¿Cómo podemos leer esta TIR de 4.96? ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Qué nos decía la solución propuesta? Bueno, vamos a ver. Teníamos acá el VAN, que es lo que hemos calculado. Teníamos la TIR al 9%, que daba este valor. La TIR al 5.9%. Invierto en el proyecto por su rentabilidad y por qué la TIR es mayor que la inversión esperada. Eso también es importante. ¿Por qué aquí se considera el 5.9%? ¿Por qué se considera ese valor? Porque cuando lo ponemos a 5.9%, como lo vamos a hacer aquí en otro escenario, ¿qué pasa? Se vuelve negativo, ¿cierto? Se vuelve negativo el valor de los flujos de efectivo. Y la tasa de descuento, aquí en este caso, es mayor que la tasa anterior, ¿no? Que el 3%. Pero, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Acá justamente nos dice, ¿no? Esa interpolación de cómo determinar bajo qué parámetros obtenemos que la tasa interna de retorno va a poder generarnos un mejor beneficio que el valor actual neto, justamente aplicando esta fórmula, donde tenemos que la primera tasa que se utiliza es la tasa esperada inicial, que era el 3%, luego la tasa propuesta, que era el 9%, en la cual se obtiene un VAN negativo. A eso le vamos a restar la tasa inicial propuesta, que era la tasa inicial del rendimiento esperado, que era el 3%, y todo ello lo vamos a multiplicar por una variable que sería los 374, que viene a ser el VAN, y la suma del VAN mayor y el VAN menor, que sería el valor actual neto menor 374, y el menor que salió los 697. Entonces, eso, aplicando esta fórmula, la TIR nos va a dar 5.9. Entonces, tenemos básicamente el escenario en la cual los flujos de efectivo salen 374 en el primer caso, y después que calculamos la TIR, se calcula en 5.09%. Entonces, ¿cómo interpretamos ambos resultados? Justamente decimos que invierto en el proyecto por su rentabilidad y porque la TIR es mayor que el rendimiento esperado, que era 3%. En realidad aquí el porcentaje sale 5.09, pero esta tasa en la cual los flujos se hacen cero, como dice su definición, es aquí decíamos, ¿no?
se define como la tasa máxima que se puede considerar para aceptar un proyecto de inversión. O sea, cuando obtenemos que el valor actual neto es 0, ahí estamos obteniendo la tasa máxima. En este caso, cuando aplicamos 5.9%, los flujos no se hacen 0, salen un valor negativo, ¿cierto? Entonces, eso no lo podemos comparar con el 3% inicial, que era la tasa de descuento. Por lo tanto, si comparamos esa tasa de descuento del 3% versus esta TIR, en la cual los flujos se hacen 0, podemos considerar que esa tasa máxima es de 4.96. Entonces, este valor es el que deberíamos comparar con el obtenido inicialmente. Entonces, si comparamos ese 4.96% versus ese 3% de la tasa de descuento inicial, podemos decir que en este caso el proyecto va o deberíamos aceptarlo porque esta TIR es mayor que justamente el 3% inicial, que viene a ser la tasa de rendimiento esperado. Entonces, si obtenemos esos resultados, básicamente la conclusión que deberíamos tener es: invierto en el proyecto por su rentabilidad, porque me genera flujos de efectivo, y también porque la TIR es mayor que el costo de oportunidad, que es esa tasa de descuento que se aplicó inicialmente del 3%. También tenemos aquí una fórmula una interpretación que compartimos el día martes, que justamente era esta, ¿no? Si la TIR es 0, la inversión es indiferente. Si la TIR es mayor que el costo oportunidad, se acepta el proyecto. Y si la TIR es menor que el costo oportunidad, debemos rechazar el proyecto. Entonces, en el ejemplo, lo voy a colocar en el ejemplo, ¿bajo qué escenario estamos? ¿Bajo qué escenario estamos? Esta TIR, que hace que los flujos sean 0, que es 4.96, respecto al costo oportunidad, que vendría a ser la tasa de descuento aplicable en el proyecto, ¿cuál es mayor? ¿Ante cuál de esos tres escenarios estamos? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿En cuál de estos escenarios nos encontramos? ¿En el primero, en el segundo o el tercero? Leo sus respuestas.
¿En qué escenario nos encontramos? ¿En cuál de ellos? La TIR que hemos hallado del 4.96%. ¿Es cero? No es cero, ¿cierto? Es mayor que el costo de oportunidad, que justamente viene a ser la tasa de descuento que se le aplica a los flujos, o la TIR es menor que ese porcentaje. ¿Qué relación tiene que vendría a ser el costo oportunidad respecto al TIR hallado? El segundo, ¿cierto? Estamos ante este escenario. Porque acá lo decimos, 4.96% es mayor que el 3%. Estamos ante este escenario. Por lo tanto, podemos aceptar el proyecto. ¿Preguntas hasta aquí? Para pasar al siguiente punto. La TIR es mayor, exacto eso. La TIR es mayor. ¿Mayor que qué? Que el costo de oportunidad. Bien, tenemos después un ejercicio que básicamente ahora lo vamos a explicar, pero la idea es que ustedes puedan resolverlo, ¿sí? Después de este caso, básicamente tenemos la elaboración de un flujo de caja de una empresa dedicada a la fabricación de equipos de cómputo. Este flujo de caja está proyectado para los 6 primeros meses del año. En la cual tenemos las ventas pronosticadas, que son 700 unidades para el mes de enero y un aumento del 12% a partir de febrero. Esto es en unidades, el precio de venta es de 1.200, asumiendo que ese precio se mantiene los 6 primeros meses, con lo cual podemos obtener el valor de las ventas proyectadas de enero a junio. Luego tenemos el cobro de las ventas, se realiza el 50% al contado y el 30% al crédito a 30 y 20 días y 20% a 60 días. Se pronostica compras de mercaderías de 500 unidades para el mes de enero y un aumento del 12% a partir de febrero. Ahí nos está dando el costo de venta. Porque tenemos la cantidad y tenemos el precio de la compra. En el caso de los proveedores, permiten pagar la mercancía bajo estas condiciones: 50% al contado y 50% en crédito a 30 días. Y solo hasta ahí ya podemos ir viendo respecto a la ventaja entre las compras y las ventas. ¿Está o no está en buena posición esta empresa? Si comparamos cuándo se realizan las cobranzas y cuándo se realizan o se deben realizar las obligaciones. A ver, hasta aquí. ¿Qué les dice estos dos datos? ¿Está o no está en buena posición la empresa? Las cobranzas se realizan 50% al contado, 30% al crédito a 30 días y 20% a 60 días. En el caso de los proveedores,
50% al contado y el 50% en crédito a 30 días. A ver. Solamente con leer esas dos informaciones podemos saber si la empresa va a tener necesidad de liquidez o más bien va a tener un excedente de liquidez. Si tuviéramos solamente de información esos dos ítems resaltados, podemos concluir que la empresa va a tener excedente de liquidez o más bien, o por el contrario, le va a faltar liquidez para afrontar sus obligaciones. El caso nos da una serie de datos adicionales, como es la remuneración del personal, gastos de alquileres, seguros, ventas estimadas del personal de remuneraciones estimadas del personal de venta, depreciación, el impuesto a la renta, un financiamiento. Y se establece que el saldo mínimo necesario para esta empresa es de 250.000. Quiere decir que la empresa requiere este saldo al inicio de cada mes para poder cubrir sus necesidades, sus obligaciones. De lo contrario, va a tener que recurrir a un financiamiento. Entonces, muy bien, Edison, gracias por tu respuesta. Su compañero nos dice que la empresa va a tener necesidad de liquidez. Lejos de considerar los demás datos, ¿sí? Ya sabemos que la empresa al inicio del año, al inicio de cada mes necesita un monto X para poder cubrir sus necesidades. Solamente si revisamos aquí los pagos de los proveedores y los ingresos, podemos darnos cuenta que el 50% de ambos, tanto de las cobranzas como de los pagos, se realiza 50% al contado. En el caso de las cobranzas a los clientes, el otro 50% se recibe hasta en 60 días. El otro 50% se recibe hasta en 60 días máximo. Mientras que por el lado de las obligaciones, del pago a los proveedores, ese otro 50 se tiene que pagar en 30 días máximo. Entonces ahí tenemos un desfase de 30 días que la empresa necesita cubrir para poder cancelar sus obligaciones a los proveedores. Porque liquidez de las cobranzas no las va a obtener, porque estas se van a realizar en un periodo mayor de tiempo. Si a eso le sumamos el pago de la planilla y otros conceptos más, ya podemos ir viendo que la empresa va a requerir o va a necesitar financiamiento, porque el saldo mínimo que requiere probablemente no sea alcanzado. ¿Cuánto va a requerir? Básicamente, para eso se tiene que armar o elaborar este flujo de caja. Pero en términos generales, analizando esta información, podemos deducir que la empresa va a requerir financiamiento. ¿Sí? Este caso, el objetivo es que ustedes lo puedan resolver. ¿Sí? Tenemos en el material
una plantilla, que es esta, para que ustedes puedan tomarlo como referencia. ¿Sí? Yo no lo tengo ahora, pero puedo compartirles esto está en imagen, un archivo en Excel para que ustedes simplemente puedan ahí vaciar los datos. ¿Sí? Voy a buscarles una plantilla en Excel para que se pueda editar y no esta, para que simplemente puedan ahí incorporar los datos de este caso. ¿Sí? Sí, chicos, no se preocupen. Además que también quizás también les sirva para el examen. Sí, yo les busco esa plantilla y se los paso ahora. Ahora o más tardar mañana, ¿sí? Pero igual ustedes pueden hacer la búsqueda, chicos. Todo eso, esa información está en la red. Ya les he pasado anteriormente algunos otros formatos y este no va a ser difícil de encontrarlo. Ok, chicos, está bien. ¿Sí? Bien, nos estamos quedando entonces hasta aquí. Estamos terminando y lo voy a colocar en el chat. Estamos culminando la ficha número 10. Se culminó. Todavía no le he subido las notas. Gloria, Carmen Gloria, todavía no he subido las notas de evaluación continua 2. Tengo pendiente eso. Por favor, hasta el día de mañana máximo estoy cargando sus notas en EVA. ¿Sí? Ya hemos hecho la solución del caso y ustedes ya saben, o por ahí pueden deducir cuál es la nota que tiene. Pero dado que hemos hecho la solución y hemos aclarado las dudas también respecto al examen, las notas las van a poder visualizar el día de mañana. ¿Sí? Bien, gracias a ustedes, chicos. Que tengan buenas noches. Culminamos la ficha 10. Buenas noches, profesora. Gracias, buenas noches a ustedes. Gracias. Buenas noches. Por favor, ¿nos puede compartir el Excel que se trabajó hoy día en la clase? Ah, ok, se los comparto. Voy a guardarlo y se los Gracias. comparto. Ok, gracias. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Gracias. ¿Cómo se llama esto?